Amén. Libro de Timoteos. Primer libro de Timoteos. Primer libro de Timoteos. Capítulo 1, verso 3 al 7. Amén. ¿Tienen todos? Leemos en el nombre de Jesús. Dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con todo conocimiento. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Este mensaje no es el mismo, pero sí varias veces compartí acerca de las palabras. Las palabras son el alimento principal de todo ser humano. Y en esto quiero que preste atención, se concentre, se enfoque. Son el alimento principal de todo ser humano. La persona reacciona de acuerdo a las palabras. Las personas reaccionan en su vida, viven una vida de acuerdo a las palabras. Palabras que le dicen o palabras almacenadas en la persona. Entonces las palabras son el alimento espiritual de todo ser humano. El alimento físico, el alimento sólido, nos ayuda a sostener el cuerpo, a tener vitaminas, a tener las defensas necesarias, pero sin las palabras el ser humano no tiene una dirección, no tiene un rumbo. Las palabras son la guía del ser humano. Usted lo que hace, lo hace porque alguien lo aconsejó, alguien se lo dijo, alguien instruyó su vida. O sea, las palabras son la guía.
Las palabras nos llevan a ciertos lugares. Entonces podemos identificar palabras que nos ayudan y palabras que no. Palabras buenas, saludables y palabras dañinas a nuestro ser. Pero de acuerdo a esas palabras, el ser humano reacciona. Reaccionamos de acuerdo a las palabras que nos dicen o palabras almacenadas dentro de nosotros. Las palabras que guardamos, que atesoramos. Entonces las palabras son el alimento espiritual de toda persona. Toda persona busca siempre las palabras. Aunque no lo vean así, aunque la persona no lo declare así, toda persona busca palabras, porque es el alimento principal de todo ser humano. Nuestras acciones y reacciones son el reflejo de esas palabras, almacenadas en nosotros mismos. Nuestra reacción depende de las palabras que guardamos. Nuestra reacción depende de las palabras que escuchamos. Entonces las palabras son el equilibrio en la vida. Las palabras nos ayudan a ver las cosas de una forma diferente. En esto tenemos que prestar atención, porque viene alguien y nos dice ciertas cosas. Entonces vemos la vida de acuerdo a cómo escuchamos esas palabras. Y viene otra persona y nos dice algo diferente y vemos la vida de otra manera. Entonces las palabras nos ayudan a ver la vida de formas diferentes. Entonces las palabras son importantes. Las palabras despiertan o pueden dormirte. Las palabras pueden despertarnos o pueden engañarnos. Las palabras pueden levantarnos, pueden avivarnos o pueden engañarnos. Las palabras son el combustible, lo que nos hace funcionar. Entonces, sería muy básico yo de decirles que tengan cuidado lo que escuchan, que se alejen de ciertos lugares, que no se junten con ciertas personas. Sería muy básico, muy común. Hay que tener cuidado los lugares a donde vamos, lo que escuchamos, la gente con la que nos rodeamos. Hay que tener cuidado, pero lo importante y para fortalecer el carácter de cada uno, lo importante es tener en nosotros el discernimiento. Lo importante es cuidar lo que dejamos entrar. Es más importante que tener cuidado de escuchar ciertas cosas. Más importante que tener cuidado de escuchar ciertas cosas de ciertos grupos. Más importante que eso es tener cuidado lo que dejamos entrar a nuestras vidas, las palabras que aceptamos, las palabras que tomamos, las palabras que defendemos, las palabras que abrazamos. Más importante es eso. Entonces, es muy básico decirles, tengan cuidado con esto, con lo otro, pero va más allá decirles que depende de nosotros lo que dejamos ingresar. Depende de nosotros lo que aceptamos y lo que tomamos. Depende de nosotros. Y en esta acción nos convertimos en personas que van luchando y batallando la batalla de la fe. Porque vamos a cruzarnos en la vida con diferentes personas. Y nos van a decir palabras diferentes, palabras dañinas, palabras de enojo, palabras de tristeza, palabras de depresión, palabras que hacen daño. No es eso lo que nos tiene que preocupar. Las palabras que nos tienen que preocupar son las que parecen buenas, pero no lo son.
son las que nos engañan. Son las palabras que parecen buenas pero nos detienen. De ese tipo de palabras es de la que nosotros tenemos que preocuparnos para que no entren en nosotros. Palabras de gente de enojo, palabras de gente que tuvo una mala vida y vida de amargura, palabras de gente que no tiene fe, que ve todo imposible porque no quiere esforzarse o porque simplemente no tiene la voluntad de salir adelante porque en las tinieblas le quitaron esa voluntad. De ese tipo de palabras o personas no es de la que debemos preocuparnos, porque ya podemos identificarlas, ya podemos saber quiénes son los que tienen lo que hablan. Del tipo de personas y palabras que hay que preocuparse y prestar mucha atención son de esas palabras que parecen buenas, de esas palabras de manipulación, de engaño, que parecen correctas, pero que no lo son. Porque esas palabras te quitan el tiempo, te quitan años de tu vida y parece que vas por el camino correcto. Y la persona acepta esa palabra, abraza esa palabra. Y la persona se esconde o se justifica diciendo estoy haciendo lo correcto. Pero no se ve un cambio, no se ve un avance. ¿Por qué? Porque parece correcto, pero no lo es. Entonces el primer capítulo que leímos fue palabra de Dios que edifica. Palabra de Dios que edifica. La palabra de Dios, un consejo de Dios. La palabra de un mensajero de Dios es una palabra que te edifica. Lo primero, te edifica. Te afirma en el camino de Dios. Exhorta, sentimos la exhortación, sentimos la presión y la necesidad de cambiar. Sentimos la necesidad de dejar ciertas cosas. Son palabras de vida, palabras de Dios, palabras que traen convicción a nuestras vidas. Toda palabra de Dios te va a hacer sentir que necesitas o esforzarte más o dejar ciertas cosas. Va a presionarte para mejorar, para edificar tu vida en las cosas de Dios. Entonces toda palabra que no viene de Dios parece correcta, pero no te lleva a ningún lugar. Te mantiene en el mismo lugar de siempre. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de palabras dejamos ingresar a nuestras vidas? No qué tipo de palabra escuchamos. Porque usted hoy entra en internet y va a escuchar personas que predican también la palabra de Dios, pero que el mensaje no es el que nos lleva a la edificación. Entonces, ¿qué tipo de palabra dejamos ingresar? Y vamos a escuchar diferentes tipos de palabras. En la vida nos vamos a cruzar con muchas personas y vamos a escuchar de todo. Entonces, ¿qué tipo de palabra dejamos ingresar? Falsas palabras, falsos mensajes. En los últimos tiempos, dice también el libro de Timoteo, que se levantarán personas, falsos maestros, que van a enseñar también de la palabra de Dios, que van a querer dar un mensaje de parte de Dios, pero que no nos va a llevar realmente a la presencia de Dios, porque quieren engañarnos. Entonces, ¿qué tipo de palabra dejamos ingresar a nuestras vidas? ¿Qué tipo de palabra decidimos dejar entrar? Entonces, lo peligroso no es la persona que habla negativo o la persona que habla amargura. Lo peligroso es la persona que habla engaño y manipulación. El problema no es la gente negativa,
El problema es esas palabras que parecen correctas, pero que no nos edifican. Y hay ese tipo de palabra, como por ejemplo, yo no voy a la iglesia. ¿O para qué vas a la iglesia si Dios está en todas partes? Tiene parte, el mensaje ese tiene una parte que es verdad. Pero ese es el problema, que utilizan lo que es verdad para beneficio de ellos. Entonces te van a decir que Dios te ama por tu corazón, pero llevas una vida desordenada. Total, Dios mira el corazón. Total, Dios mira la intención. No voy a la iglesia, Dios está en todos lados. Yo puedo orar también en mi casa. Yo puedo leer la Biblia también en mi casa. Y pasa el tiempo y la persona comienza a apagarse, comienza a enfriarse y con la misma justificación comienza a apartarse del camino de Dios y comienzan a tener más justificaciones. Ya no leo la Biblia porque la Biblia no hay que leerla porque sí. Hay que escudriñarla. Entonces ya pasa un día, ya pasan 2 sin leer la Biblia, ya pasan 3 y la persona comienza a hacer habitación, pero no del Espíritu Santo. Comienza a llenarse de pensamientos del mundo. Comienzan las tinieblas a invadir a la persona y la persona comienza a cambiar para el lado del mundo. El venir a la iglesia es lo que te ayuda en tu crecimiento espiritual. Es lo que te ayuda. Hay cosas que no haces y que no dices porque tienes un pastor, porque tienes una pastora. Hay cosas que no haces y que no dices porque están ellos, porque hay una autoridad. Entonces eso te libra, te ayuda de equivocarte y de lastimarte. Al igual que los hijos. Hay cosas que no hacen porque está el papá, porque está la mamá. Y eso los ayuda a ellos a lastimarse en la vida. Entonces el venir a la iglesia es lo que ayuda a tu crecimiento espiritual. Y es donde se habla una palabra de parte de Dios que puede edificarte y darte vida y ayudarte a entender ciertas cosas. Entonces existen esos engaños. Existen esos engaños que lo único que quieren es sacarte del propósito de Dios. Entonces hay que tener cierto discernimiento, hay que tener cierto conocimiento, hay que estar atento para saber diferenciar esas palabras, reconocer esas palabras que poco a poco comienzan a apartarnos de lo que es correcto, de las cosas que son útiles en la vida, de las cosas que son buenas en la vida. Hay cosas que son importantes en la vida y hay cosas que también son buenas, pero no son importantes en la vida. Entonces uno tiene que ser sabio, buscar la sabiduría y saber identificar lo que es eterno, las riquezas que son permanentes en la vida. Entonces uno tiene que identificar, diferenciar. Tiene que haber un discernimiento. Se tiene que despertar en nosotros ese discernimiento. Palabras suaves que comienzan a entrar a nuestras vidas, pero que no nos llevan al propósito de Dios y a tener una reacción que edifique. Una reacción útil para mí y para otros. Para mí y para otros. Entonces esa es la reacción de una palabra de Dios. Te edifica a ti, pero también te da para edificar a otros.
La palabra que no viene de Dios parece edificarte a ti, pero no te edifica a ti y no edifica a nadie, porque es una palabra engañosa. Entonces las palabras son el combustible de nuestras vidas. Y voy a dar un ejemplo que conocen, pero uno sencillo para que pueda entenderse. Todo auto o todo vehículo tiene su tanque de combustible, pero tienen unos filtros que por más que parezca el tanque estar bien, por más que vamos a las estaciones de servicio y parece todo bien, todo nuevo, puede ese combustible venir con escoria, con basuras, con ciertas cosas que pueden entrar al motor del vehículo y dañarlo o no hacerlo funcionar bien. Entonces todo vehículo tiene el tanque y tiene unos filtros. Antes de entrar al motor pasa el combustible por ese filtro y toda escoria queda afuera y pasa el combustible limpio. Entonces hay palabras que si nosotros no tenemos ese filtro, hay palabras que entran a nuestras vidas y nos llevan a funcionar mal o nos hacen daño. La persona ya no rinde lo mismo, ya no es lo mismo, ya no actúa de la misma manera o mejor que cuando estaba en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque algo entró, una escoria entró a la vida de la persona. Entró e hizo funcionar mal a la persona o la dañó. Entonces ese filtro tiene que estar presente en nosotros. Tenemos que tener ese filtro. Tenemos que saber identificar esas escorias, esas palabras que entran a dañarnos o a hacernos funcionar mal. Entonces funciona mal la persona, reacciona mal la persona, actúa mal la persona. Ya duerme más de lo común, duerme más de lo normal. No hay voluntad para las cosas de Dios. Entonces algo entró, un pensamiento que parecía bueno, que no parecía dañino, pero está dejando quieta a la persona y sin frutos. Entonces algo ingresó. Y soy consciente de que el infierno se levanta, pero el infierno insiste en querer llenarnos de escoria. Y es todos los días una lucha, un día más fuerte que otro, y presionan más de lo que podemos imaginar. El infierno quiere obligarnos a alimentarnos de la escoria. Entonces todos los días el infierno presiona, no pregunta, no pide permiso, obliga a llenarnos de escoria. Y necesitamos nosotros qué palabras vamos a aceptar, vamos a dejar, qué palabra vamos a abrazar. Y si vamos a darle lugar o no vamos a darle lugar. En eso se despierta la voluntad de todo ser humano, porque es ahí cuando elegimos qué queremos escuchar. Es ahí cuando decidimos qué palabras queremos dejar entrar. Gracias a las palabras el ser humano reacciona y el ser humano es formado. Por las palabras el ser humano es formado. Entonces, en la calle, a los niños de la calle, uno le dice insultos, le dice inútil, le dice estas cosas, le dice lo otro. Van formando el carácter de ese niño. Entonces el niño cree que es inútil. El rechazo provoca autorrechazo. El rechazo del mundo provoca que nos autorrechacemos.
Entonces, ¿qué palabra abrazamos? ¿Qué palabra dejamos dentro de nosotros? Y uno tiene las mejores palabras, que es la palabra de Dios. Entonces esa palabra dejo entrar en mi vida. La sabiduría dejo entrar en mi vida. Lo que puedo lograr en Dios dejo entrar en mi vida. Y no importa quién yo sea, importa que Dios es más a lo que todo el mundo dice y que Dios puede hacer de lo vil y lo menospreciado alguien sabio, alguien que avergüence a los sabios de este mundo, alguien que avergüence a la gente importante supuestamente de este mundo. Que la palabra de Dios te puede dar sabiduría, entendimiento, inteligencia. La palabra de Dios puede formarnos y afirmarnos. Entonces, ¿qué palabras tenemos que dejar entrar y abrazarlas y retenerlas? Es la palabra de Dios. La revelación de Dios es la que te cambia, la que te forma, la que te transforma. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Toda palabra que viene de Dios va a provocar un cambio. Toda palabra que viene de Dios te va a presionar para algún cambio, para que dejes ciertas cosas o para que te exijas en ciertas cosas. Toda palabra de Dios, todo consejo, toda revelación que Dios puede darle a ciertas personas, uno se va a dar cuenta porque lleva a la persona a mejorar, saca el potencial de la persona. Entonces la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. La revelación de Dios te edifica. Pueden parecer algunas palabras muy buenas, pero tú debes escudriñar para saber qué es lo que dejas entrar, lo que abrazas. Debes escudriñar para si reaccionas a esa palabra o no. Si reaccionas a lo que te dijeron hace mucho, hace poco, si reaccionas a lo que estás pensando de parte de Dios o si no es de parte de Dios. Hay que escudriñar. No hay que ser perezosos espiritualmente de creer todo lo que nos dicen, de ser todo lo que nos dicen o de hacer todo lo que nos dicen. Hay que escudriñar y ver si esa palabra es la que me lleva a un crecimiento mayor en el que estoy ahora. Si me lleva a madurar y si afirma mi vida en las cosas de Dios. Si es una palabra que me hace estar débil en las cosas de Dios, no es una palabra que me edifique. Y es una palabra que debo sacar de mi vida. Entonces, palabra de Dios, más cortante que espada de dos filos. Edifica, trae un cambio, trae convicción de pecado y despierta. Ciertas acciones y decisiones, gracias a esas palabras, no nos llevan a ningún lado. Pero la palabra de Dios nos lleva a tomar acciones y decisiones que nos edifican, que nos sacan de ciertos lugares, que nos sacan de ciertas situaciones. Palabras engañosas, palabras que nos llevan a soportar cosas que no tenemos que soportar, que nos llevan a admitir cosas que no tenemos que admitir, que nos llevan a querer aguantar una carga que no tenemos que aguantar. Palabras engañosas, palabras manipuladoras, que parecen buenas, que nos dijo una persona que es de Dios, que nos dijo una persona que está dentro de la iglesia, pero no es una palabra que realmente Dios quiere a nuestras vidas. La palabra de Dios te saca de ciertos lugares o te hace florecer y crecer en ciertos lugares.
Entonces uno tiene que escudriñar, identificar las palabras que nos edifican y las palabras que no. Y de acuerdo a eso tomar las decisiones como hijos de Dios. Vamos a orar en base a esta palabra. Póngase de pie.